¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un programa más en Defensa del Consumidor. Hoy inicio con una pregunta. Me gustaría que ustedes se pusieran a pensar, que nos contaran en los comentarios qué tan frecuente es el consumo de alcohol en su círculo cercano. Y es que hoy hablaremos sobre cómo se ve en México el consumo en exceso de alcohol, qué puede hacerse para enfrentar esta problemática, y para eso les tenemos información sobre una encuesta que se realizó recientemente en México como parte de una iniciativa internacional que nos puede dar también pistas de cómo regular este consumo. Acompáñenos. Vamos primero con la nota neta de esta semana, y es que a casi 4 años de que se implementó en México la modificación de la norma 051, que obligó a la industria de la comida chatarra a incluir el etiquetado frontal de advertencia en sus productos, una investigación realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública reveló que las y los mexicanos sí han disminuido el consumo de refrescos y alimentos no saludables. El estudio se titula Disminuciones autorreportadas en las compras de alimentos no saludables seleccionados como resultado de la implementación de etiquetas de advertencia en población joven y adulta mexicana, y fue publicado en junio en una revista médica internacional. Esta investigación reveló que el etiquetado de advertencia ha sido eficaz entre la población con menor nivel educativo y adultos indígenas. De acuerdo con los resultados, casi 45% de las y los adultos participantes y 39% de las personas jóvenes indicaron haber reducido sus compras de comida chatarra. En particular, se observó una disminución significativa en la compra de refrescos de cola, tanto regulares como dietéticos. También se observó que disminuyeron las compras realizadas por mujeres indígenas, personas con sobrepeso y en general de quienes compran los alimentos para sus familias. En contraste, los adultos informaron que también les sirvió para beber más agua y menos bebidas azucaradas. Hablemos ahora sobre algo que les hemos planteado ya en este espacio aquí en Defensa del Consumidor, y es sobre cómo el alcohol es una droga con gran impacto social. Se ha normalizado su consumo pese a los daños a la salud que ocasiona y el incremento de siniestros viales y conductas violentas que están relacionadas con lo fácil que es el acceso a las bebidas alcohólicas aquí en México. En el país, pues, ¿qué tanto preocupa el consumo de alcohol, por ejemplo, en los jóvenes? ¿O qué tan probable es que la sociedad apoye regulaciones más estrictas sobre este tema? De eso habla la encuesta Reset México 2024, que fue realizada por Vital Strategies recientemente y que nos da algunas respuestas. Por ejemplo, esta encuesta mostró que la población considera que el alcohol representa un problema y 6 de cada 10 personas en México incluso lo califican como un problema grave. Es importante recordar que el consumo de alcohol no solo causa daños a la salud de las personas que lo consumen, sino que también tiene un impacto a nivel social. Hay evidencia científica que apoya la relación entre las formas de violencia y el consumo de alcohol. Por ejemplo, al relacionar el consumo con la incidencia y la gravedad de la violencia doméstica. Por factores como este es que se habla de que el consumo en exceso de alcohol es un problema de salud pública, donde algunos sectores de la población están más expuestos a riesgos, por ejemplo, en el caso de las infancias. Bueno, pero vamos a escuchar qué es lo que opina la población sobre el consumo de alcohol en México, y después a una entrevista con Arturo Sabines, vocero de la Red Acción sobre Alcohol, quien nos dará más detalles sobre los resultados de la encuesta Reset México 2024 y cuál es su importancia. En esta ocasión, varias personas nos ayudaron a responder qué piensan sobre el consumo de alcohol. ¿Es un problema en México? ¿Creen que hace daño a la salud consumirlo 2 veces a la semana? ¿Y qué podría hacerse para frenar el consumo en exceso? Vamos a escuchar qué nos dijeron. Yo personalmente creerlo no, pero sé que sí es malo. Pues yo porque no tomo, ¿no? Pero aparte de eso, pues sí creo que sea dañino, ya que hay muchas personas que tienen cirrosis o alguna otra enfermedad hepática. 2 veces a la semana no. Bueno, depende mucho de la cantidad. No, yo digo que no. Yo digo que todo está en un límite.
que si te tomas 2 cubas o 2 cervezas o algo así, pues no está mal, ¿no? Ya que si lo haces de a 10, pues sí, ya eso ya es problema. Sí, sí es un problema, pero regularlo es pues, muy complicado. Aunque pues yo creo que concientizar más seguido a los niños, sobre todo, porque como que ya desde los 15, 16 ya es más fácil encontrar alcohol y así, o sea, no es tan complicado encontrarlo. No, pues no creo que sea un problema. Bueno, a mí me ha tocado, ¿no? Que a través de eso, no es que sea un pretexto, pero pues te relacionas, conoces gente o algún negocio o algo. Totalmente las campañas contra el alcohol y eso, o sea, ver cómo son los efectos dañinos. Pues yo digo que sí es un problema, ya que también por eso hay muchos accidentes. Pues de gobierno no creo que pudieran hacer como algo, ¿verdad? Porque más bien de familia, ¿no? Bueno, para hablar sobre los resultados de esta encuesta, me da gusto recibir en el estudio a Arturo Sabines. Él es vocero de la Red de Acción sobre Alcohol. Raza, Así es, muchas gracias por la invitación, Monse, un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias, Arturo. Pues en primer lugar me gustaría que nos ayudes contándole a la audiencia cuáles son los resultados más relevantes que encontraron en esta encuesta. Muchas gracias. Fíjate que esta encuesta se levantó en este año, en abril de este año. Es una encuesta nacional, no tiene representabilidad o sensibilidad estatal, pero es una encuesta nacional, telefónica. Y lo que midió sobre todo es la percepción que la gente tiene al respecto de prácticas como el consumo del alcohol, políticas públicas, la percepción en materia de seguridad relacionada al consumo de alcohol y, por supuesto, condiciones comerciales asociadas al consumo. Entre los resultados más importantes es que la encuesta es concurrente con otras mediciones que se han hecho, particularmente con la ENSANUD, con la ENCODAT, en donde lo que refleja es que la mayor parte de los mexicanos que consumen alcohol particularmente tienen un problema principalmente asociado a lo que es el consumo excesivo. Es decir, aquí abro un paréntesis, México no se caracteriza por ser un país de consumo diario de alcohol como ocurre en otros países, particularmente de Europa del Este, y cuando vemos indicadores como los de consumo per cápita por país, tampoco estamos entre los primeros lugares. Sin embargo, el problema que tenemos es esta práctica de consumo excesivo, particularmente episódico. Y es ahí donde se centra uno de los mayores problemas, porque es muy común que la gente normalice esta práctica en nuestra sociedad contemporánea, específicamente cuando llega el fin de semana, es como la parte de la semana donde más se incrementa el consumo. Es muy común en México, le llamemos jueves, viernes, sabadrink, y juguemos con este tipo de conceptos, pero que en la práctica se traducen en prácticas de riesgo asociadas al consumo del alcohol. Porque lo que nos demuestra la encuesta es que estas prácticas, además de consumo excesivo episódico, se asocian a consecuencias tales como particularmente la violencia. La violencia es una de las consecuencias principales. ¿Qué nos dice entre los otros resultados importantes y que me parece que es relevante para que el auditorio lo sepa? Es principalmente los mexicanos consideran el 87% que es fácil conseguir alcohol en nuestro país. Y eso es fundamental, porque cuando revisamos que para la mayoría le resulta fácil e incluso al 60% le parece que es económico, barato el alcohol en nuestro país, por supuesto que representa un verdadero reto. Y esto tiene que ver con condiciones de percepción de realidad y de consecuencias. ¿A qué me refiero en concreto? Por ejemplo, algo que encontramos y que presentamos nosotros como parte de la conferencia donde lanzamos la encuesta y una campaña nacional sobre alcohol y violencia es que, de acuerdo a datos de la ENVIPE 2023, la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, cuando tú le preguntas a la gente cuál es el principal problema que ve en su inmediatez, en su entorno cercano inmediato, que sea una conducta antisocial o incluso delictiva, la gran mayoría, más del 60%, identifica la venta de alcohol en la vía pública, el consumo de alcohol en la vía pública como el principal problema. Entonces, cuando tú casas esto con el resultado de la encuesta, donde para la mayoría, para el 87% le representa muy fácil conseguir alcohol en nuestro país, te das cuenta que casa además con una consecuencia que es que la mayor parte de la población lo ve como la primer conducta antisocial, consumir alcohol en la vía pública. Y es ahí donde a nosotros nos interesa llamar la atención porque hay una normalización
del consumo, de las prácticas de riesgo asociadas al alcohol y lamentablemente de las consecuencias asociadas. Ese punto fundamental me parece que es donde tenemos que hacer reflexión y decir, número uno, hay una normalización, número dos, hay un incremento en las opciones para conseguir alcohol, y número tres, esto se asocia como la principal conducta antisocial o incluso delictiva que la población identifica. Y entonces, Arturo, si esta encuesta me decías que se aplica en distintos lugares del mundo. Entonces, estos resultados específicamente en México nos ayudarían a las autoridades, por ejemplo, a poder plantear estrategias más enfocadas con esto que me decías, lo que ya identifica a la población del riesgo asociado a que se consuma tanto alcohol en la vía pública, y también pues eso cómo está relacionado con una campaña que entiendo están lanzando desde la red. Es nuestro interés, ese es el deseo. Presentamos la encuesta para conocimiento de la población en general, pero también principalmente para que nos ayude a detonar el fortalecimiento de políticas públicas en nuestro país. Hay que decirlo, para nosotros, para Raza, para la Red de Acción sobre Alcohol, urge una política nacional sobre el control de bebidas alcohólicas. No es algo necesario, indispensable, urge esta política nacional, porque las consecuencias las vemos cada vez en escenarios más lamentables. Hemos sido en este periodo, a partir de que Raza, que se crea en este año, hemos ido denunciando gradualmente episodios asociados al consumo o a la comercialización de bebidas alcohólicas que son lamentables en las consecuencias, principalmente la violencia, pero podemos hablar, por supuesto, de accidentes automovilísticos, podemos hablar, por supuesto, de homicidios, podemos hablar incluso ya en lo más personal, que es a donde nos centramos y que va hacia donde diriges la segunda pregunta, hacia la violencia. Nosotros lo que empezamos con la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, con una conferencia de prensa, presentamos una campaña que se denomina El alcohol daña a quienes más amas. Y esto es principalmente enfocado en la relación que existe entre el consumo de bebidas alcohólicas y la violencia. Principalmente la violencia hacia la mujer, la violencia intrafamiliar o doméstica, y la violencia comunitaria. En esos tres niveles centralmente estamos enfocándonos. En el caso de la violencia hacia la mujer, esto es muy importante decirlo, trabajamos incluso de la mano en un estudio cualitativo aquí en la Ciudad de México con dependencias de gobierno del gobierno de la Ciudad de México, como la Secretaría de las Mujeres, haciendo un estudio cualitativo que relaciona esta dinámica de violencia. También vimos y analizamos resultados de la encuesta de Endire 2016, que es justamente sobre esta percepción de violencia hacia las mujeres específicamente, y veíamos que para el 15% de las mujeres que estuvo una relación previa a la actual, terminó esa relación justamente por la violencia que se presentó asociada al consumo de bebidas alcohólicas u otras sustancias. Y también te dice la encuesta que el 20% de las mujeres que actualmente están casadas o unidas en una relación y que han padecido violencia, ellas creen que esta violencia o apareció o se incrementó a partir del consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, es muy claro, lamentablemente, quien más lleva las de perder en esta dinámica son las mujeres, porque en los mismos datos que ofrece la encuesta y en lo que hemos visto en otros instrumentos es que quien más consume bebidas alcohólicas en nuestro país son los hombres, es mayoritario. Que en el caso de adolescentes podemos hacer ahí un paréntesis, ya hay una proporción de un hombre por una mujer, es decir, mientras hace 30 años tú podías hablar de 4 hombres por cada mujer, hoy hablamos de una proporción de 1 a 1. En los adultos sigue siendo una proporción mayoritariamente de hombres por mujeres, incluso en patrones de consumo excesivo, sigue siendo de 3 a 1. Entonces, cuando sabes que los que más consumen bebidas alcohólicas son los hombres, te vas a dar cuenta perfectamente que quienes pueden padecer más esa violencia, pues son las mujeres, y lo vemos en este tipo de encuestas, y lo vemos en toda la evidencia que existe y que es mayúscula, porque aquí sí hay que decirlo, algo de lo que presentamos en la campaña es un dossier donde integramos información técnica totalmente referenciada, y lo que abunda es evidencia nacional, internacional, global, regional, en materia de la asociación entre el consumo de alcohol y la violencia, particularmente la violencia hacia la mujer y el otro consecuente que es la violencia doméstica. Y por el otro lado, en esta violencia doméstica lo que encontramos con mucha preocupación es que muchas veces quienes más la padecen son los niños, los hijos de las personas, porque aquí
sí, la violencia puede ser perpetrada no solo por papá, también por mamá. Si ambos consumen bebidas alcohólicas, este riesgo se incrementa, hay que decirlo. El alcohol no solo incrementa el riesgo de la violencia, sino también el riesgo de que sea intensificada más la violencia, es decir, de que sea mayor. Uno de los datos que más nos llamó la atención, que más nos preocupa, es que muchos de los menores que tienen padres alcohólicos, lo que refieren sobre todas las cosas, Montserrat, es un sentimiento, una percepción de incertidumbre. Es decir, de no saber qué va a pasar, porque si mi papá bebe hoy, va a estar o afectuoso, o de malas, o violento, o cuando no bebe está irascible. Es decir, ese estadio donde no sabes qué va a ocurrir y que lamentablemente es increíble, es lamentable que un menor viva permanentemente en ese estado de no saber qué va a pasar, porque igual puede ser mamá, igual puede ser papá, puedes vivir en una dinámica familiar donde además se ha normalizado el consumo de alcohol, que es lamentablemente mucho más frecuente de lo que quisiéramos. Hemos hecho ejercicios académicos donde hemos trabajado en espacios con estudiantes y ante la pregunta de que levante la mano si alguien ha tenido un familiar cercano con problemas de abuso, de consumo de bebidas alcohólicas, la gran mayoría lo ha tenido. Y cuando nos centramos en episodios de violencia, se repite este escenario. Y finalmente la violencia estructural, la violencia comunitaria, en donde vemos con datos indicadores globales, por ejemplo, para la región de las Américas, la OPS dice que en el 48% de los homicidios que se han cometido, perpetrado, ha estado presente el consumo de alcohol, ya sea tanto por quien lo perpetra como por quien puede ser víctima del delito. Entonces, el alcohol está presente sí o sí en esta dinámica familiar y en esta dinámica de alcohol y violencia, pero lo centramos específicamente en esta relación tan directa, tan cercana que es la familia, y por eso decimos que el alcohol daña a quienes más amas, porque quienes padecen esas consecuencias son presuntamente las personas que más quiere quien consume. Sí, nuestros círculos más cercanos, ¿no? Y en ese sentido a mí también me gustaría preguntarte, Arturo, con toda esta información que recaban la encuesta, con lo que ustedes ya han encontrado y en el marco de esta campaña, ¿qué políticas públicas tendrían que estar implementando ya las autoridades, también aprovechando pues que estamos por vivir un cambio de gobierno, ¿no?, federal? ¿Qué ves que falta en esa parte? Muchas gracias por preguntarlo. Fíjate que nosotros en la campaña justamente trae un llamado a la acción. Termina cualquier material que tengamos a disposición. Al final termina con un llamado que dice: exigimos una política nacional sobre alcohol. Es importante, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos sobre todas las cosas es que se fortalezca. Aquí es importante decir, raza no está inventando el hilo negro, esto ya está dispuesto. Nosotros trabajamos de la mano con aliados globales como la Organización Mundial de la Salud, como la iniciativa Reset, que ponderan medidas las más costo efectivas en materia de control de bebidas alcohólicas y que están asociadas a una reducción en la carga global de mortalidad y morbilidad asociadas al consumo del alcohol. Entonces, estas medidas no son nuevas, no las estamos inventando, sino son las que además cuentan con gran evidencia que son las más costo efectivas. La primera de ellas en la que queremos centrarnos mucho es en el tema de la alta disponibilidad de alcohol que hay en nuestro país. Hay una enorme posibilidad de asequibilidad, es decir, de acceder fácilmente al alcohol. Lo veíamos en la encuesta te lo refiere, el 87% dice es fácil conseguir alcohol en México, el 60% te dice es muy barato. Entonces aquí entran dos de las políticas más necesarias e indispensables. La primera es, necesitamos trabajar sobre la disponibilidad. Un dato nada más para ti, para tu audiencia, mi querida Montserrat, es hoy como nunca en la historia de nuestro país, en la historia reciente de México, y creo que lo comenté la vez pasada que estuve aquí, tenemos la mayor cantidad de puntos de venta de bebidas alcohólicas para llevar. ¿Esto qué significa? Que no hay un antecedente inmediato, remoto, cercano en la historia de México donde tengamos tal cantidad de puntos de venta. Hemos hecho conferencia de prensa denunciando justamente esta alta disponibilidad de tiendas. Tú recordarás, hace 20, 30 años conseguir alcohol en la noche podía ser toda una odisea. Hoy
tienes infinidad de puntos de acceso para poder conseguirla, porque hay tiendas, estos famosos mini super, que están en cada colonia, al menos hay uno, y muchos con horarios de 24 horas o con horarios extendidos que facilitan y favorecen esta enorme accesibilidad. Entonces, tenemos una enorme accesibilidad. Y la segunda, la accesibilidad también va de la mano no solamente del punto de venta, de la cercanía, de la proximidad, sino también de la economía y de lo accesible que es la bebida alcohólica, porque ya te lo decía, el 60% lo considera barato. Aquí, uno de los datos más importantes que también revela la encuesta es que la bebida alcohólica que más se consume en nuestro país es la cerveza, y es la que vemos constantemente generando promociones de fin de semana. No importa la tienda, el almacén que tú refieras, tiene sí o sí para un fin de semana o para una fecha emblemática ofertas permanentes. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Una política de precios, particularmente plantear la necesidad de un impuesto saludable, cambiar el esquema que existe actualmente, que es un esquema de valor por bebidas alcohólicas, por un esquema de cuotas específicas que permita en este momento incrementar el costo de las bebidas alcohólicas y hacerlos menos accesibles, particularmente para menores de edad, que en un menor de edad no debería de consumir ninguna bebida alcohólica, y para no hacerla tan fácilmente accesible y extendible a sectores que tienen riesgos proclives de abuso de bebidas alcohólicas. Pues muchas gracias, Arturo. Es importante ponerlo ahí el tema, y aprovechando pues eso que te digo, esta transición de gobierno. Gracias por estar aquí en Defensa del Consumidor. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. Ya escuchamos a Arturo Sabines. En México tenemos muy normalizado el consumo de alcohol, pero les voy a compartir una serie de consejos que nos dan desde el Poder del Consumidor para poner manos a la obra sobre este tema. El primero es pues invitarles a evitar el consumo de alcohol. En el mercado ya hay algunas opciones de bebidas sin alcohol que imitan los sabores de estas. El segundo es también invitarles a no exponer a los menores de edad a su consumo. El tercero, evitar normalizar su consumo en reuniones familiares o en otro tipo de reuniones. El cuarto es un llamado a que presten atención si el abuso de alcohol se está volviendo problemático en su vida. Recuerden que siempre se puede pedir ayuda porque consumir alcohol en exceso es una enfermedad y puede tratarse. El quinto es un llamado también a evitar la violencia en cualquier situación, principalmente cuando hay alcohol involucrado en algún conflicto. Y el sexto, invitarles a apoyar a personas víctimas de violencia por el consumo de alcohol, por ejemplo, al escucharlas y acompañarlas a buscar ayuda. Ya estamos llegando al final de este programa en Defensa del Consumidor. Cuéntenos en los comentarios ustedes qué opinan, qué les dicen estos resultados que nos comparte Arturo Sabines sobre la reciente encuesta Reset México 2024. También los leemos para saber si ustedes apoyarían estas iniciativas para limitar la venta de consumo de alcohol, sobre todo pues para evitar este tipo de riesgos asociados al consumo en exceso. Los leemos siempre con mucha atención. Gracias por sus comentarios, por sus me gustas, y este programa es posible gracias a la coordinación desde el Poder del Consumidor de Karen Castillo, Denise Rojas, y el guión lo elabora Guillermo Bermúdez. Nosotros nos vemos aquí en este espacio en Defensa del Consumidor el próximo martes. No se lo pierdan desde Estudio B.